Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un podcast creado con la esperanza de poder ayudaros si estáis pasando por un proceso similar al mío, que es el de tener un bebé prematuro. Si estáis pasando por ese momento, el objetivo de este podcast es intentar apoyaros todo lo que pueda y todo lo que esté en mis manos. Y si ya habéis pasado por eso, pues espero que con estos capítulos os veáis un poquito reflejados en esta dura tarea que nos ha tocado vivir y nos podamos apoyar mutuamente en este proceso tan complicado. En este capítulo me gustaría hablaros e intentar sincerarme incluso aún más de lo que he intentado hacer durante todos estos capítulos, y me gustaría hablaros del proceso que fue comenzar en atención temprana, en la estimulación temprana con mi hijo. Es verdad que ya en capítulos anteriores os comenté que estuvimos un tiempo en lista de espera porque, bueno, es verdad que son unidades bastante demandadas, por desgracia, en nuestra sociedad, y dependiendo del lugar donde vivamos, evidentemente hay más lista de espera, o porque hay mucha afluencia o porque no se tienen todas las dotaciones que realmente necesitamos. Sí que es verdad que os comenté que, bueno, que yo había estado yendo a un fisio privado y que, bueno, que también, aparte de los ejercicios que le hacían en esta fisio, pues yo intentaba también en casa pues estimularlo un poquito y demás. Bueno, pues ya nos hicieron el cribado, la valoración inicial, luego otra valoración que tuvimos. Bueno, esto sí que es verdad que os lo comenté, pero el objetivo de este capítulo es contaros cómo me sentí yo, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que el centro al que acudió mi hijo, yo es verdad que no tengo queja. Era un centro, pues, chiquitito, ¿vale? Es verdad que era un centro chiquitito, pero sí que es verdad que todas las todas las terapeutas eran muy simpáticas. Sí que es verdad que, como en todos los sitios, pues había algunas con las que evidentemente tienes más afinidad que con otras, o a lo mejor te gusta más cómo trabaja una que otra, ¿vale? Pero bueno, independientemente de esto, que yo creo que al final en todos los sitios se vive y al final es que es algo que pasa, a nivel general es verdad que yo estuve bastante contenta. Sí que es cierto que, bueno, la forma en la que se terminó la relación pues fue difícil porque coincidió con la pandemia. Entonces el inicio de la pandemia coincidía cuando mi hijo terminaba el ciclo de infantil, y como él pasaba ya a primaria, pues la atención temprana de cobertura gratuita, digamos así, pues concluía. Entonces, bueno, lo tuvimos que hacer todo de forma online y demás. Pero bueno, independientemente de estos detalles, lo que sí que me gustaría es cómo me sentí. Me gustaría transmitiros cómo me sentí cuando yo entré por primera vez en atención temprana, ¿vale? Sí que es verdad que las primeras veces que habíamos ido pues para la valoración y demás, bueno, bien, o sea, es un centro, sin más, tú entrabas directamente prácticamente a la consulta y poco más. Me refiero al... Es verdad que es un proceso en el que, bueno, mi hijo iba 3 veces en semana a la atención temprana. Sí que es cierto que antes de que él tuviese colegio no había problema, y en el momento que él empezó el cole, pues es verdad que yo al inicio de curso yo llevaba el calendario que me habían proporcionado en la atención temprana para intentar ajustar determinadas materias con sus salidas, porque evidentemente la atención temprana te pone unos horarios y claro, son los horarios que son. Es verdad que se intentan adaptar, y sobre todo cuando son pequeñitos, las terapias se dan por las mañanas. ¿Por qué? Porque es verdad que por la tarde los niños están más cansaditos, entonces, bueno, prefieren que sea por la mañana para que el niño esté más fresquito. Es cierto que si hay familias que por sus circunstancias pues no pueden llevarles por las mañanas, pues evidentemente pasan a las tardes, pero sí que es cierto que nosotros siempre las dimos en las mañanas, y como digo, cuando ya empezó el cole, pues el cole adaptaba un poco el horario para que cuando él saliese no se perdiese cosas demasiado importantes. Esto es como todo, al final pues le sacas, le trastocas un poco y bueno, pues había veces que me acuerdo que un curso coincidió con música, le sacaban en música, te tenía que sacarle en música, y claro, me acuerdo que la profe me decía, jolín, pues es una lástima porque música le encanta y
siempre se la pierde, da 5 o 10 minutos de clase y se tiene que ir. Pero bueno, a ver, al final es que no se podía hacer de otra manera, era así. Sí que es cierto que normalmente a mí me lo intentaron poner de tal forma que yo o sacaba ya al niño y no tenía que volver a llevarle al cole, o era primera hora y luego ya le metían en el cole y no tenía que volver a sacarle. Entonces es verdad que en los 3 años de infantil en ese aspecto no me quejo, porque no fue el trastorno de métele en el cole, luego ve a buscarle para sacarle, llevarle atención temprana y vuélvele a meter al cole. Que había casos que sí se dieron así. Dentro de lo malo, mi situación fue bastante buena a nivel de no trastocar mucho al niño. Bueno, y a lo que voy. Cuando empezamos el tratamiento, yo llegué con mi hijo y me acuerdo que entré a la sala de espera. Claro, entras a la sala de espera y coincides con otras familias que evidentemente al cabo del tiempo, de mucho coincidir, pues ya haces amistad, hablas y demás. Bueno, pues yo me acuerdo que yo me senté, llegué con tiempo. Pues vamos a poner, ¿no?, que yo tenía tenía la sesión a las 12:30, pues yo llegué a las 12:15 con tiempo y tal. Y me acuerdo que no volví a llegar con tiempo en la vida. Si yo tenía la sesión a las 12:30, llegaba a las 12:28, sí podía ser. Y os voy a contar por qué. Yo es verdad que soy una persona súper expresiva, o sea, no lo puedo evitar, ¿vale? Enseguida las cosas se me notan por las caras. Y es que os juro que no lo puedo evitar, entonces me sale solo. Entonces, bueno, yo me acuerdo que ese primer día, cuando llegué, pues aparte de coincidir con otras familias, evidentemente coincidimos con otros niños. Entonces había otros niños, pues, jolín, imaginaros, ¿vale? En unas circunstancias, pues bueno, que había niños a lo mejor como mi hijo, que también eran prematuros, y niños que tenían unas situaciones con unas complicaciones que yo cuando lo vi, de verdad, os juro que se me cayó el mundo a los pies. O sea, evidentemente eres consciente de que, por desgracia, en la vida hay situaciones que son una putada, que no son para nada justas y que hay niños que están muy malitos. Pero es verdad que yo, por circunstancias de la vida, es verdad que no había trabajado nunca con niños con estas necesidades, ¿vale? Es verdad que yo he trabajado en pediatría, pero a nivel de atención primaria, y bueno, las cosas que he llevado pues han sido, vamos a decir, livianas, ¿vale? Pero el hecho de yo verme con mi bebé en la sala de espera y ver situaciones en las que miras a los críos y miras a los padres y ves esas caras que luego tú te miras al espejo y dices, es mi misma cara, esa cara de sufrimiento, esa cara de agotamiento, de decir, ¿por qué a nosotros? Eso es una putada. O sea, hablo así porque es verdad que me he propuesto hacer este capítulo en el que, como os he dicho al principio, me voy a sincerar aún más. Entonces hablo así, en plan de decir, joder, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ves críos que dices, hostia, qué mierda de vida, o sea, ¿por qué le ha pasado esto a este crío? Y luego es eso, miras a la cara a los padres y dices, joder, es que lleva un sufrimiento reflejado, pero a la vez está poniendo la mejor cara que tiene para atender y cuidar a su hijo. Hostia, a mí eso me marcó. O sea, yo pasé una etapa muy jodida en la que, como os digo, llegaba, 2 minutos antes, como mucho, para coger, que mi hijo entrase en la terapia e intentar no ver nada, o lo mínimo posible. Y si me llamaban para yo poder entrar con él, muchísimo mejor. Tanto es así que una de las psicólogas del centro un día me llamó y me dijo, Silvia, ¿puedo hablar un momentito contigo? Digo, sí, digo, dime. Claro, y encima yo pasaba adentro, pues genial, ¿no? Y me dice, ¿estás bien? Y ahí él está bien, pues yo pues creo que fue como ya explotar y que saliese todo. Y le dije, pues no. La verdad es que no. Dice, es que llevo observándote ya tiempo, es verdad que no me conocían, o sea, estábamos empezando. Pero me dijo, llevo observándote tiempo y es que es verdad que veo que lo pasas mal,
que sufres, que no lo estás llevando esto nada bien. Y es verdad, yo eso dije, digo, no, digo, es que, mira, por mi cabeza está pasando de todo, o sea, está pasando, mi hijo va a acabar así, va a tener que vivir así, qué injusto, qué mierda de vida, por qué me ha pasado a mí, por qué, o sea, era todo, se me estaba haciendo muy cuesta arriba. ¿Vale? O sea, el hecho de tener que ir a atención temprana para mí, es verdad que iba encantada por el hecho de que estaban ayudando a mi hijo, pero por otro lado decía, madre mía, es que hoy es martes y a lo mejor voy a coincidir otra vez con fulanito y madre mía, jope, es que la semana pasada qué mal estaba, qué mal lo llevó. Para mí eso era horrible. Entonces me dijo, bueno, Silvia, tienes que intentar sobrellevarlo. Es un proceso que, claro, nosotras aquí lo vemos de la forma más natural, es normal, pero claro, hay que saber llevarlo, hay que saber digerirlo, tienes que tomarte tu tiempo. Y yo me acuerdo que, evidentemente, conforme fue pasando el tiempo, pues aprendes a llevarlo, aprendes a decir, bueno, pues no sé lo que va a pasar. La verdad es que no sé lo que va a pasar mañana. De hecho, no sé lo que va a pasar dentro de unas horas. Pero vamos a intentar afrontarlo de la mejor manera. Sí que es cierto que en ese sentido yo me relajé un poquito, ¿eh? No os voy a decir que mucho porque os mentiría. Y luego llegó otra paranoia. Es verdad que conforme él empezó a ir a atención temprana, porque la neonatóloga siempre nos comentó que intentásemos limitar nuestra sociabilización, es decir, que si alguien estaba malito, pues no nos juntásemos con esa persona. Entonces sí que es verdad que cuando él empezó atención temprana, pues evidentemente se puso malito muchas más veces de las que se estaba poniendo hasta el momento. Pues por lo que os comentaba en el capítulo anterior de tener tu primer hijo y que encima fuese prematuro. Lo teníamos, y más yo, entre algodones. Entonces es cierto que se ponía más malito y para mí eso yo me desesperaba. Me desesperaba, pero porque, claro, el hecho de que él se pusiese malito, podíamos estar 2 semanas malitos, 2 semanas de vivir en UNAI. Madre mía, ahora tosido, a ver cómo está saturando, fatal. Mi paranoia se hizo tal que yo podía ir por la calle y si yo iba con mi bebé y si alguien estornudaba, yo me cruzaba de hacer. O sea, lo hacía. Entraba en algún sitio a comprar y como alguien tosiese o estornudase, no pasaba por ahí. Pues como os comentaba del COVID, esto fue lo mismo, fue paranoia absoluta. De hecho, a día de hoy todavía me sigue pasando. Y fijaros, o sea, tengo a la niña pequeña que empezó el cole, ella empezó el cole el curso anterior y claro, se pone malita. Entonces se pone malita, tose, estornuda encima a su hermano, todo. Y muchas veces digo, joder, madre mía, esto, qué puta locura, ¿vale? O sea, perdonadme porque las palabras de este capítulo van a ser pues un poco bestias. Entonces sí que es verdad que esa paranoia fue heavy, ¿vale? Fue heavy, ya os digo que prácticamente a día de hoy todavía me dura y recuerdo que una de las veces se puso malito en plan de que, jolín, ahí súper congestionado, las flemas no iban ni para arriba ni para abajo. Entonces yo ya hubo un momento que lo que hice es que me compré un Pulsi, ¿vale? Me compré un Pulsi para casa y dije, pues mira, entre que yo le ausculto, es verdad que mi oído de auscultación es muy básico, ¿vale? No, evidentemente no soy neumólogo, pero bueno, para lo básico lo tengo. Y con mi Pulsi en casa vivía más tranquila. ¿Por qué? Porque a la que el niño empezaba con tos mocos, pues yo le auscultaba y le ponía el Pulsi. Entonces sabía si iba bien de saturación, si no, si tenía pitidos, si no. Entonces sí que es verdad que en ese sentido yo empecé a respirar un poquito. Porque claro, algo que tampoco se cuenta mucho, ¿no? Es curioso, os lo acabo de decir, yo he trabajado muchísimo tiempo en pediatría, en atención primaria, pero estamos mal acostumbrados, ¿vale? A que vemos casos, vamos a entrecomillar, normales. Con normales me refiero a, en mi caso, ¿vale? En mi caso, yo, la atención del niño sano. Pones vacunas, pesas, miras tensión, que vea bien, los oíditos, los dientes, que no tengan caries. Entonces, casos complicados, vamos a decirlo así,
Es difícil que tú, yo como enfermera, vea a ver los hilos, pero claro, estamos hablando, en mi caso, ¿vale?, de un prematuro de 25 más 6, ¿vale?, con un peso de 715 al nacer y que se quedó en 580. Entonces, hostia, el marrón, vamos a decirlo así, para la pediatra y para la enfermera era en plan... O sea, yo recuerdo que la pediatra cada vez que me veía entrar, ya creo que la pobre se echaba a temblar, que muchas veces me decía: Silvia, yo confío en ti. Lo que tú veas, que había muchas veces de llamarnos por teléfono, ¿no?, de las citas telefónicas, que a raíz del COVID se han puesto tan de moda. Bueno, pues yo las había vivido ya con la pediatra de mi hijo hacía muchos años. Entonces, es verdad que es muy complicado todo. Todo se hace tan cuesta arriba. Entonces, yo ya os digo, para mí el hecho de vivir la atención temprana, para mí supuso un proceso muy difícil de afrontar. Muy difícil de afrontar, pero porque te empiezas a plantear cosas, evidentemente ya han pasado por tu cabeza, pero has estado metida en ese bucle de hospital, está todo bien, está estable, vale, superamos esto, venga, ahora queda aquello, venga, lo vamos a superar. O sea, sales de ese bucle en el que sales tan agotado mental y físicamente que tú piensas: ya he acabado, ya está, ya tengo a mi hijo en casa, pues ya está, vamos a tirar para adelante. Y no, o sea, para mí lo duro vino después. Ojo, lo duro, que la UCI fue el proceso más matador de mi vida, pero sí que es verdad que luego quedan muchas cositas, ¿vale? Entonces, vives en atención temprana, vives millones y millones de cosas. Yo recuerdo, hay una mamá que he coincidido con ella porque vive en mi zona, tiene 2 hijos, tiene una hija con necesidades, otro que no, y yo lo digo que es de admirar, ¿vale? Porque tiene una vitalidad, tiene una fuerza, afronta todo con un optimismo que evidentemente, cuando cierre la puerta de su casa, pues tendrá sus momentos. Pero sí que es verdad que la ves por la calle y dices: joder, mira, yo en esto me fijaba muchísimo, sobre todo al principio. Yo decía: joder, mira, y yo lloro por las esquinas. Pero, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, esto sí que es verdad que recuerdo de esos momentos de caos absoluto, de estar metida en la mierda, de decir: jolín, es que, ¿por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? Y es verdad que me he dado cuenta, pues que cada etapa como que me da por volver a rememorar, ¿no?, a recordar todo lo que hemos pasado, lo que nos queda, lo difícil de la situación, lo de, joder, es que, ¿por qué esto? Entonces sí que es verdad que muchas veces echo la vista atrás y digo: bueno, pues hemos ido superando muchas cosas. Las ha ido superando. Es verdad que es difícil, ¿vale? No me gustaría deciros que es un proceso que dices: ya salen del hospital y tiramos para adelante. No, todavía queda mucho camino, hay que andar mucho, hay que dar muchos pasos, y sí que es verdad que hay etapas que son desesperantes. Yo os comentaba en el capítulo anterior que estoy viviendo una etapa ahora desesperante, es a nivel de la comida, porque es verdad que mi hijo es muy mal comedor, entonces estamos en un proceso ahí que es, pues oye, bastante delicado, porque no acaba de coger el peso que debería coger, no acaba de crecer como debería crecer, entonces pues hay que valorar alternativas. Y sí que es verdad que hay veces en las que yo me paro y digo: hostia, ¿y por qué? ¿Y por qué esto lo estoy pasando yo? ¿Y por qué no podía haber ido todo normal? Y siempre entre comillas lo de normal. Ya os digo que para mí estamos viviendo cosas, supongo que quedarán más cosas por las que vivir, pero sí que es verdad que para mí la atención temprana fue un punto de inflexión, ¿vale?, en el que dices: oscuas, es verdad que podríamos estar peor, pero hay veces que no es consuelo, que sí que dices: bueno, podríamos estar peor, pero también podríamos estar mejor. Y recuerdo que una cita que tuvimos con el neumólogo me lo decía, ¿no?, que me decía: es que no te puedes quejar, mírale. Digo: ya, sí, lo sé, pero claro, y me decía: claro, pero que podría ya estar perfecto del todo, ¿no? Y es verdad que siempre queremos más y que siempre queremos que nuestros hijos sean los mejores, que nuestros hijos estén perfectos, que estén sanísimos. Y sí que es verdad que la atención temprana fue ese punto de inflexión que os comento, en el que dices: oscuas la vida, oscuas.
para decirte 2 cosas simplemente y que digas, joder, que llevas razón. Y yo me acuerdo una mamá en atención temprana que, bueno, su hijo es verdad que tiene una situación complicada y ella es muy creyente. Y me acuerdo que me dijo, mira Silvia, yo creo que Dios nos ha asignado estos hijos porque nos ve mujeres fuertes. Hay otras mujeres que no podrían afrontar una situación así. Y yo cuando me lo dijo dije, joder, madre mía, anda, que, hostia, se lo tiene muy subido, ¿no? En plan de, joder, madre mía, ¿cómo dice estas cosas, no? Pues pensándolo fríamente y sin de verdad desprestigiar, por Dios, a nadie, ¿vale? Pero es verdad que dices, jolín, cuando bajas al parque, pues tú escuchas, ¿no?, a otras mamás hablar. Y la preocupación de otras mamás es lo típico, ¿no? Yo lo pensaba, ¿vale? ¿Qué tartera va a llevar al cole? ¿Qué mochila tenemos que comprar? ¿Qué babi van a llevar? Y yo me acuerdo que mi preocupación era, jolín, ¿mi hijo podrá afrontar el cole como el resto de niños? ¿Mi hijo estará bien? ¿Podrá tener la capacidad de sociabilizarse? ¿Será un niño que no tenga problemas en un futuro? Evidentemente, la vida es así. O sea, cada uno, para nosotros, nuestros problemas son los mayores. Pero es verdad que cuando vives una situación así o muy parecida, sopesas y empiezas a ver lo que realmente es importante en la vida y lo que a lo mejor tú piensas que es importante, pero no lo es tanto. Entonces, a mí, como os digo, el punto de inflexión que me dio la atención temprana es verdad que me ayudó un poquito a afrontar las cosas de otra manera. Es verdad que aún así, ya os adelanto que es muy complicado, y más por mi personalidad. Yo tengo una personalidad en que tiendo a ver las cosas negras siempre, ¿vale? Y sí que es verdad que esto me cuesta, pero hay veces que me acuerdo de todo este proceso y digo, bueno, vamos a priorizar, vamos a ver lo que realmente es importante y lo que no lo es tanto. Es cierto que algunas veces pierdo la esperanza, pierdo los papeles, pierdo todo. Pero bueno, sí que es verdad que intentad sacar siempre lo positivo de esta circunstancia. O sea, tenéis a vuestro bebé, lo tenéis con vosotros, está bien, y si estáis en todo la vorágine de que estáis con ellos ingresados, miradles, disfrutadles, les tenéis con vosotros en este momento. Yo es verdad que soy una persona súper soñadora. Era una persona súper soñadora. Pero llegó un momento que cuando yo estaba embarazada me encantaba soñar con cómo iba a ser mi parto, cómo iba a ser mi hijo y tal. Y como pasó todo esto, es verdad que yo dejé de soñar. Dejé de soñar y me centré en vivir el ahora, porque pensaba que no iba a haber un futuro con mi hijo. Y es verdad que por un lado está bien, pero por otro lado es injusto, ¿no? Dices, jolín, ¿por qué no puedes soñar? Con lo chulo que es soñar, ¿no? Con lo que mola soñar. Entonces, por eso os digo que intentéis miradlos, disfrutadlos. Están ahí con vosotras, con vosotros. Olerlos, mirarles. Es que es una experiencia única. Vamos a vivir el día a día. O sea, lo que está pasando en este momento. Mañana no sabemos lo que va a pasar, pero es que tampoco podemos hacer nada por intentar hacer que ocurra algo, porque no está dentro de nuestras manos. Si estuviese dentro de nuestras manos, pues sería maravilloso. Entonces, por eso os digo que disfrutéis del momento, que esto es una carrera de fondo. No es una carrera de 50 metros, ni nada por el estilo. Hay que estar corriendo durante mucho rato, entonces no vamos a gastar todas nuestras energías desde el principio. Las tenemos que ir dosificando poquito a poquito e ir viendo cómo afrontar cada pasito. Pero cada pasito es una victoria para ellos, porque son muy grandes. Son chiquititos, pero muy grandes. Entonces, por eso os digo, el objetivo de este capítulo era transmitiros el hecho de el bajonazo que a mí me dio la atención temprana, el hecho de decir, madre mía, era un miedo continuo, será, no será, le pasará, no le pasará, estará bien, no estará bien. Entonces, ese punto de decir, vale, vamos a ir viendo, vamos a ir paso por paso, lo que va pasando, lo que podemos controlar, lo que no podemos controlar lo olvidamos porque no está en nuestras manos y vamos a tirar hacia adelante.
por nosotras, por supuesto, por nosotros y por ellos, ¿vale? Que se merecen muchísimo, son unos grandes luchadores. Espero haberos podido transmitir lo que quería, que vieseis como, pues, jolín, una fase más de este proceso, que es la atención temprana. A mí, ¿cómo me marcó? ¿Vale? Cómo me marcó por las cosas que vives. Es verdad que te toca vivir situaciones muy complicadas, ¿vale? Niños que has estado viendo que se van y te das cuenta de que dices, jolín, vamos a disfrutarlo, vamos a vivir y ya está, no vamos a pensar en mañana, vamos a disfrutar de la hora, ¿vale? Así que os mando todo mi ánimo, ¿vale? De verdad que os entiendo perfectamente. Si estáis pasando por esto, sé lo que es, de verdad. Os mando toda la fuerza del mundo y los días que tengáis plof, pues bueno, lloramos todo lo que necesitemos, nos desahogamos todo lo que necesitemos y al día siguiente fuertes otra vez para luchar, tanto por nosotros como por ellos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.